Gracias, señor presidente. Señor presidente, veníamos aquí a la convalidación de un decreto. Nos hemos encontrado con una comparecencia del presidente, pero regulada como un decreto, con un tema importantísimo que justificaba la celebración de este pleno, no el decreto, sino la situación económica de Europa y de este país. Y encima usted anuncia una reforma constitucional y lo tramitamos como un decreto. Pues nos tenemos que aceptar con 2 minutos, como usted verá, no es serio. Yo creo que este pleno tenía que tener un primer punto del orden del día, que era comparecencia del señor presidente ante la situación económica. Segundo, aprobación de un decreto. Y tercero, sus propuestas de reforma constitucional que tienen para un pleno solo. Entonces, en esos 2 minutos voy a hablar primero del Real Decreto, que hoy nos ocupa y que tiene medidas contradictorias entre sí. Y esto ocurre porque no se han molestado lo más mínimo en justificar la decisión más llamativa, la rebaja del IVA para la compraventa de viviendas, algo que nada contribuye a la consolidación fiscal ni a la reducción del déficit, sino todo lo contrario. Se inventan a 3 meses de unas elecciones otro cheque temporal, como en su día fue el cheque bebé o el cheque regalo de 450 euros. Un nuevo cheque que en nada contribuye a la consolidación fiscal, sino lo contrario. Pero ahora la medida es menos progresiva todavía, porque los ciudadanos sin recursos no pueden acceder a ella por el mero hecho de que no tienen acceso al crédito, que es el verdadero problema. Ustedes se están despidiendo y hacen un buen regalo a la banca, que necesita vender sus grandes stocks de vivienda, o a las personas que tienen una gran liquidez o una gran capacidad económica. Lo han dejado activado al final de uno de sus últimos decretos sin la más mínima explicación, como si les diera un poco de vergüenza. Porque sin duda contradice el discurso de las últimas semanas del candidato Rubalcaba, cuando amaga con mayores cargas fiscales a la banca. Y ustedes hacen todo lo contrario de lo que él predica, restándole credibilidad. Y porque no es un estímulo directo a la economía productiva, sino una medida de marketing que se regala a la banca, con el propósito de aligerar sus stocks de vivienda embargada y sanear así sus balances. En las medidas anticrisis de los años anteriores, ustedes dejaron al margen totalmente al sector de la construcción, a pesar de varias advertencias, entre ellas las nuestras. Ha sido el peor parado de todos con ventaja, pero ahora tampoco se le atiende de veras, porque de nuevo se centra todo en atender a la economía financiera más que a la economía real. ¿Cuánto será el coste fiscal de esta medida, que irá más a sanear finanzas que a estimular la facturación de las pymes? ¿Por qué no se ha usado ese crédito fiscal para reducir la tributación de las obras de rehabilitación de viviendas que sí crean empleo? Sobre la parte sanitaria, he de decirle un breve apunte, que ustedes en el título del decreto dicen que las medidas contribuyen a la mejora de la calidad del sistema sanitario, pero ustedes saben que no es así en lo que se refiere a la extensión de los medicamentos genéricos. Contribuyen a la sostenibilidad del sistema, pero no a la mayor calidad. No degraden el lenguaje y el debate político haciendo pasar gato por el liebre. Necesitamos ahorrar, pero no nos digan que vamos a mejorar la calidad con esas economías. Los ciudadanos pueden entender que se les pidan sacrificios, pero no que se les diga que le están haciendo un favor. Respecto al adelanto del impuesto de sociedades, es una política cortoplacista, una medida prácticamente contable que desplaza ingresos de un ejercicio a otro y, como muy bien decían otros diputados anteriores, que arrea el que viene detrás. Desde luego nosotros no vamos a apoyar este decreto y esperábamos que en un momento como este y con una comparecencia en el mes peor de la economía de este país, el Gobierno hubiera venido no a la prórroga de temas de empleo que no han creado empleo, sino realmente con medidas de activación económica, con medidas fiscales si fueran necesarios. Ahí están los impuestos especiales. Y yo, sinceramente, señor presidente, para venir hoy a esta comparecencia no hacía falta que hubiera usted intervenido, sinceramente. Muchas gracias.